Organismos internacionales, así como varios países árabes, advierten de una catástrofe humanitaria si Israel lleva adelante una ofensiva militar en Rafah. Esto mientras el ejército israelí asegura haber matado a un miembro de alto rango de Hamas en esa zona, en el sur de la franja. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Israel anunció la elaboración de un plan para ampliar su ofensiva militar a Rafah en la frontera con Egipto, aunque asegura que el despliegue incluirá la evacuación previa de civiles. Más de 1,4 millones de civiles palestinos viven hacinados en Rafah. En otros temas, un nuevo ataque mortal en Ucrania. 7 personas, entre ellas 3 niños, murieron este sábado por un ataque con drones rusos que incendió una gasolinera en la ciudad de Kharkov. Se produce en medio de una reorganización de la cúpula de Kiev. Las agencias de ayuda humanitaria y los líderes árabes advierten de una catástrofe humanitaria si Israel extiende su ofensiva militar a Rafah en el sur de Gaza. Arabia Saudita, por ejemplo, condenó enérgicamente este sábado los planes israelíes y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a los civiles que abandonen la zona antes de que comience el asalto por tierra a Rafah. Allí sobreviven hacinados más de 1,3 millones de palestinos. Estos palestinos lloran a sus muertos en Rafah, en el exterior de uno de los últimos hospitales parcialmente operativos de la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas, han muerto más de 28.000 palestinos desde que comenzaron los combates hace 4 meses. Ataques aéreos israelíes castigan Rafah antes de la anunciada ofensiva terrestre a esta ciudad densamente poblada. Es el último refugio para los palestinos que han huido progresivamente de los combates. Se calcula que 1,4 millones de personas están refugiadas en Rafah, muchas de ellas en carpas. Encontrar comida, agua y combustible es una lucha diaria. Y ya no tienen a dónde ir. Esta es la última zona segura. Nos dijeron que en Rafah no había operaciones militares. Ahora nos dicen que se va a llevar a cabo una operación y que tenemos que irnos. Ya oímos las declaraciones de Netanyahu sobre la evacuación de los residentes de Rafah ante una operación militar. Nosotros somos de Ciudad de Gaza y si ahora tenemos que marcharnos de aquí, díganme, ¿a dónde podremos ir con nuestros hijos, mujeres y heridos? Estados Unidos advirtió a Israel de que una ofensiva terrestre en Rafah sería un desastre. Organizaciones de ayuda afirman que es imposible evacuar a la población. La Unión Europea y la ONU también expresaron su alarma ante los planes de Israel de llevar a cabo una operación terrestre contra los militantes de Hamas que, según Israel, se encuentran allí. La Oficina de Asuntos Humanitarios afirma que la densidad sin precedentes de la población de Rafah hace casi imposible proteger a los civiles en caso de ataques terrestres y que la congestión en Rafah ha llegado a un punto en el que las rutas normales están bloqueadas por carpas instaladas por familias que buscan cualquier superficie plana y limpia disponible. Las tropas israelíes se adentran en Han Yunis. Se puede ver humo sobre la ciudad situada a menos de 16 kilómetros. Rafah es el último centro de población importante de la franja en el que aún no han entrado las tropas israelíes. También es el principal punto de entrada de ayuda humanitaria. Ampliamos esta información con el periodista experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán. Mikel, Israel dijo que pidió al ejército que planifique la evacuación de cientos de miles de personas desde la ciudad del sur de Gaza. ¿Se sabe algo de esta evacuación? ¿Cómo se va a dar? De momento no hay información alguna sobre a qué lugar hay que evacuar a estas personas. Acabamos de ver que son más de 1 millón los que están allí. Llegaron a Rafah desplazados desde otros puntos de la franja, empujados por la presión del ejército de Israel. Y ahora Benjamin Netanyahu pide a su ejército que haga un plan de evacuación, pero nadie ha especificado hasta el momento a dónde tienen que irse. Lo que sí está ocurriendo de momento con los bombardeos de los últimos días, está produciendo un movimiento de población hacia la zona centro de Gaza,
mitad a la zona de Han Yunis, una zona en la que hay que recordar, en la cual también se están librando combates abiertos. No hay lugar seguro en la Franja de Gaza, eso es lo que repiten las agencias de Naciones Unidas un día sí y otro también. Y este plan que ha pedido Netanyahu a su ejército, desde luego, en estos momentos no tiene ningún tipo de detalle concreto, porque no hay ningún lugar al cual se pueda desplazar ahora mismo a semejante volumen de población. Algunos medios locales apuntan al Sinaí, pero hay que recordar que desde Egipto, desde el principio de esta guerra, dicen que es una línea roja, que ellos no van a aceptar campamentos con refugiados palestinos en su territorio. Habrá que ver cómo evoluciona esta operación en las próximas horas, pero estamos hablando realmente de un lugar en el cual, cuando empiecen los bombardeos y cuando empiecen los combates calle por calle, que hemos visto ya en otros puntos de la franja, la situación para ese más de 1 millón de población que está allí va a ser dramática. Bueno, y mientras tanto se escuchan mucho más fuerte ahora las advertencias de la ONU y de la Unión Europea, así como de países como Estados Unidos, ante los planes israelíes de invadir por tierra Rafah. El impacto, dicen, podría ser enorme como para la población civil, como tú has dicho. ¿Puede tener esto algún efecto en Israel? Bueno, según informa el Canal 12, Benjamin Netanyahu parece que él piensa que tiene al menos un mes de tiempo para llevar a cabo esta operación en Rafah antes de que la presión internacional sea realmente importante. En estos momentos tenemos palabras, pero no hay ninguna acción concreta. Israel está muy acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones. Ellos anteponen los hechos sobre el terreno y Netanyahu, repito, según el Canal 12, piensa que al menos tiene un mes para llevar a cabo esta operación en la que es en la última ciudad, en Gaza, que les queda por asaltar. Israel tiene un doble objetivo en esta guerra desde el primer día: cazar a los líderes de Hamas que idearon el 7 de octubre, Yahya Sinwar y Mohamed Deif, y por otro lado liberar a los cautivos que están en manos de los grupos palestinos. Hasta ahora no ha conseguido ninguno de estos dos objetivos y el último lugar en el que puede hacerlo es Rafah. Por eso sí o sí quieren llevar a cabo esta operación. El problema es que ahí hay más de 1 millón de civiles desplazados de otros puntos de Gaza, pero repito, Netanyahu piensa que al menos cuenta con un mes de tiempo, un mes de margen antes de que esa presión internacional sea insostenible. Muchísimas gracias, Miquel Ayestarán. Gracias a vosotros. Y en Ucrania, al menos 7 personas murieron, entre ellas 3 niños, en un ataque ruso con drones contra la ciudad de Kharkov, al este del país. Según el gobernador de la región, el ataque contra la segunda ciudad más grande de Ucrania afectó a viviendas e infraestructuras, provocando varios incendios de gran magnitud. El ejército ucraniano declaró que su defensa aérea ha derribado más de 20 drones. Y vamos ahora a Kiev, ampliamos con nuestra enviada especial Carolina Chimoy. Carolina, el ataque se produce mientras el presidente Volodymyr Zelensky reorganiza a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sustituyendo a su jefe de Estado Mayor y comandante en jefe. ¿Cuánto ha logrado avanzar Kiev en el campo de batalla? El campo de batalla, Silvia, continúa siendo sobre todo el este de Ucrania y claro también el sur, provincias como Jersón, Kharkiv o Kharkov, como dicen en el informe, o también Donetsk, que están siendo especialmente atacadas todavía por las tropas rusas. En Donetsk hay una ciudad en especial, Avdiivka, que está siendo fuertemente atacada en los últimos días. Según el militar ucraniano, el plan estratégico ruso es rodear la ciudad de Avdiivka para así tomar una parte de lo que ahora aún es territorio ucraniano, pero las fuerzas se mantienen estables ahí y el militar ucraniano está defendiendo esa ciudad. Pequeños avances hemos visto desde agosto que el militar ucraniano ha empezado a atacar a tropas rusas en la península de Crimea y han logrado incluso hundir 2 botes rusos gracias a drones especializados para el área marítima. Esa es la actual situación. Las batallas duras siguen enfocándose, como ya mencioné, en el este y en el sur de Ucrania. Bueno, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido de la posibilidad que el enfrentamiento con Rusia se prolongue durante décadas y que se propague a otros países si el Kremlin gana la guerra en Ucrania. ¿Cómo se ven estas palabras en Kiev? ¿Está Occidente cansada quizás de esta guerra?
Ahí hay dos preguntas esenciales, Silvia. Por un lado, efectivamente, Stoltenberg dijo eso, y no solo él, sino un grupo de militares que acaba de estar acá en los últimos días en reuniones con el nuevo jefe militar, Sirski, que hoy también dejaron claro que Alemania se tiene que preparar para un potencial ataque por parte de Rusia en los siguientes 5 años. Y esa es la posición que está tomando Europa en general. Están preparando a su militar, al mismo tiempo están intentando ayudar a Ucrania, porque están asumiendo que Rusia en algún momento va a querer expandir el ataque hacia otras naciones. Entonces es un miedo que también tiene el militar ucraniano y que está intentando explicar a Occidente para así poder obtener más ayuda por parte de Occidente. Ahora vemos que las ayudas están estancadas en Estados Unidos. Si bien la Unión Europea en Bruselas dio luz verde hace una semana a las ayudas, esto no es suficiente, y en eso insiste no solo el militar ucraniano aquí en Kiev, sino también los soldados que están al frente y que dicen que necesitan munición. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde Kiev. Un placer, Silvia. Y mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin obtendrá un 5º mandato en las elecciones rusas del próximo mes, según todas las previsiones, tras el bloqueo de algunas candidaturas. Pese a ello, su candidatura no es la única. En las papeletas electorales aparecerán otros 3 nombres. 4 nombres figuran en la papeleta de las elecciones presidenciales rusas. El de Vladimir Putin es uno de ellos. Apenas hay dudas de que será reelegido para un 5º mandato. Leonid Slutsky es un político del llamado Partido Liberal Demócrata, una formación en realidad ultranacionalista. Este candidato de 56 años siente que no es una amenaza para Putin. Cree que cada voto a su favor no es un voto contra Vladimir Putin. Nikolai Kharitonov, de 75 años, es miembro del Partido Comunista. El candidato comunista suele ser el segundo más votado, pero Kharitonov no representa un desafío significativo para Putin. Y luego está Vladislav Tavankov, de 39 años. Saltó a los titulares cuando apoyó al candidato antibelicista Boris Nadezhdin, recientemente bloqueado por la Comisión Electoral rusa. Es poco probable que Tavankov adopte la postura de Nadezhdin en su campaña electoral. Este será, pues, el aspecto de la papeleta electoral en marzo de 2024. Y los votantes finlandeses se disponen a elegir un nuevo presidente entre un líder conservador y un ecologista. Cualquiera que gane este domingo en segunda vuelta tendrá como principal competencia dirigir la política internacional y de seguridad, una cuestión de gran relevancia en un momento de tensas relaciones con la vecina Rusia por el reciente ingreso del país nórdico en la OTAN. Uno de estos 2 hombres liderará a Finlandia, el nuevo miembro de la OTAN. El ex jefe de gobierno Alexander Stubb o el exministro de Exteriores Pekka Haavisto. Coinciden en cuestiones clave como el cierre de la frontera con Rusia y el apoyo a Ucrania. Hasta cierto punto es una diferencia de estilo y quizás también de gusto. Tienen posiciones muy similares respecto a cuestiones clave como la inversión en defensa, la actitud ante Rusia o cómo apoyar a Ucrania, etc. Las mayores diferencias se encuentran a nivel de valores. Stubb se había retirado de la política en 2017. Dice que la invasión rusa de Ucrania le hizo volver. Su rival Pekka Haavisto negoció la adhesión de Finlandia a la OTAN y promete una línea dura contra el vecino oriental, Rusia. De ser elegido, sería el primer presidente finlandés homosexual. Lo más discutido y comentado en la campaña ha sido la orientación sexual de Haavisto. Y eso me parece completamente fuera de lugar, porque si eres heterosexual u homosexual, es algo que no se plantea ni en una entrevista de trabajo. En Finlandia, el presidente conduce la política exterior y de seguridad. El nuevo mandatario ejercerá como comandante en jefe y representará al país ante la OTAN. Una de sus primeras tareas será gestionar la integración de Finlandia en la alianza.
Y en Cuba, 30 personas han sido acusadas de robar y vender ilegalmente 133 toneladas de carne de pollo congelado destinados a la canasta básica familiar. Según la televisión cubana, los ladrones habrían sustraído más de 1.600 cajas de pollo de una empresa estatal de alimentos en La Habana y con las ganancias habrían adquirido refrigeradores, computadoras, portátiles, televisores y equipos de aire acondicionado. Este episodio se da en medio de la grave escasez de alimentos que afecta a la isla caribeña. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.